Ahora está aquí el de la gente tan esperado gran cambio de toda la vida en la tierra. Aunque a quienes se encierran en sí mismos les parezca que no ocurre nada extraordinario, que todo sigue igual y que, según su percepción, el mundo sigue avanzando por los mismos caminos trillados. En realidad ya nos encontramos en las primeras etapas de una época de grandes cambios. Gran parte de la gente desconoce los grandes cambios que se avecinan en la Tierra. No comprenden que todo lo que ocurre ahora es un presagio de futuros acontecimientos aún ocultos en las profundidades del universo. Solo porque participen en ello a diario, no se dan cuenta de que algo extraordinario está sucediendo. El desarrollo diario de las cosas les parece una continuación del actual sistema de vida. Sin embargo, en los últimos años, esta ha sido un salto increíble, visible para cualquiera que realmente desee verlo. Basta con recordar hace 6 años, cuando los textos publicados sobre el camino del Grial comenzaron a advertir con la mayor seriedad sobre los acontecimientos venideros. Poco después se produjeron cambios fundamentales en toda la sociedad, cuando, bajo los efectos intensificados del rayo de Parsifal que se acercaba, ocurrieron los primeros eventos inesperados. Pero debido a que las personas son parte directa de esto y al hecho de que el ser humano terrenal tiene la oportunidad de olvidar rápidamente, la mayoría ya no recuerda la diferencia fundamental que se produjo en todos los eventos de aquel entonces. Visto de la perspectiva de la acción espiritual y sustancial, cada día se cumplen eventos que pueden calificarse revolucionarios sin dudarlo. En un solo instante de cada hora, los eventos que se anunciaron hace muchos milenios como el momento en que los efectos inmediatos de la inexorable voluntad de Dios finalmente afectarán a cada pequeño ser humano en la tierra. Y todo esto se está desplegando ahora bajo la influencia del tejido sustancial de maneras tan admirables que ninguna otra fuerza podría haberlo logrado con mayor destreza. Fortalecidos por la proximidad del rayo de Parsifal, quienes tejen los hilos de los destinos humanos actúan a mayor velocidad, de modo que a menudo una simple decisión personal marca el desarrollo trascendental de su alma. Los más pequeños movimientos interiores, los impulsos más sutiles que dan origen a un deseo en una persona, surgido de su libre albedrío, pueden ahora, bajo la creciente presión de la voluntad de Dios, convertirse en la apuesta más importante en la gran escala de su destino. Como una corriente de fuerza inquebrantable, fluye en las vidas de personas individuales y de masas enteras, de modo que se dirige como un tirón hacia donde deben estar, hasta que la experiencia que les preparan los hilos del destino, como resultado de todas las decisiones previas de su libre albedrío, los alcanza. Esto no es un evento externo, sino principalmente un evento en el nivel de materia sutil, es decir, desde una perspectiva humana en el nivel espiritual. Lo que en la tierra puede parecer una victoria o un éxito material, a nivel espiritual a menudo significa decadencia y una amenaza destructiva. Hoy en día, rara vez una victoria en algo en la materia gruesa se considera también una victoria según las leyes de la creación.
La armonía en todos estos niveles es fundamental, ya que determina el progreso de una persona en su desarrollo espiritual. Sin embargo, la gente es demasiado insensible a esto debido a su sintonía externa materialista. Se concentran en el mundo exterior y olvidan las inquietudes internas de su conciencia. Pero gradualmente, esto también se trasladará al mundo visible. Y la presión de estas experiencias preparadas conmoverá a muchas almas que ya parecían estar dormidas eternamente. Será una presión que, a pesar de su dureza inicial, finalmente se manifestará desde un punto de vista espiritual como la mayor bendición que la humanidad podría haber recibido en este momento crucial en la Tierra. Finalmente, bajo esta presión, ya no podrán permanecer en la tierra quienes consideren su vida como la mera supervivencia en el cuerpo material, sin percibir nada superior y supramundano. En las experiencias que se avecinan, recibirán miles de pruebas de que estaban completamente equivocados al pensar que no existía nada más allá de la materia gruesa de este universo. La tensión interna sacudirá la chispa espiritual del hombre. Y el núcleo espiritual, así despertado, se opondrá entonces a la razón derivada de la actividad sobrecargada del prosencéfalo. El núcleo espiritual se arrodillará ante Dios en contrición y señalará a la razón como el mayor enemigo del hombre. La respuesta para estas personas, sin embargo, será otra secuencia de eventos que les demostrará que, con demasiada facilidad, permitieron que la idea de una comprensión material de la vida surgiera en sí mismos, a pesar de las numerosas advertencias de los ayudantes espirituales que recibieron. Verán cuán poco vigilantes fueron en su percepción. Nadie podrá decir que no sabía nada que confirmará la existencia de cualquier evento supramundano, porque siempre podría saberlo. Sin embargo, les sería posible saber todo esto con la condición de que el núcleo realmente quisiera saber algo así. El hombre mismo lleva dentro de sí el poder de decidir qué afrontar y qué dejar de lado. Y este poder de decisión ha sido tratado hasta ahora con demasiada tibieza por muchos. Todos podrían haberse recompuesto lo suficiente y con la seriedad que le corresponde, haber desplegado sus fuerzas para aportar las preguntas sobre el sentido de la vida aquí en la tierra. Por su parte, tendría que haber una participación activa en esto, de su propia penetración en las sutiles conexiones de los acontecimientos externos. Pero la gente nunca se esfuerza tanto en esto como en cosas que les traen respuestas inmediatas de otras personas externas. Estas respuestas fáciles le aconsejan no preguntar nada y disfrutar mientras pueda. Lo que suceda después, déjalo para más tarde. Sin embargo, estas respuestas se forman a partir de los pensamientos de las generaciones anteriores que tampoco sabían absolutamente nada de sus propias vidas. Realmente no sabían nada porque de lo contrario no habrían surgido todos los arreglos sociales que siempre conducen a revueltas, revoluciones y guerras. Si hubiera habido más conocimiento sobre el significado de la vida humana, las ideas de una sociedad sin clases, el comunismo y muchos otros excesos
que hoy incluyen los esfuerzos por volver a la gente asexuada y las manipulaciones científicas con los detalles de la materia, nunca habrían podido surgir. Todo esto evidencia la completa ignorancia del significado de la vida humana. En general, cuando una persona desconoce las respuestas a las cosas que observa y percibe en sí misma, pregunta a sus semejantes con la esperanza de que le den el verdadero conocimiento. Sin embargo, esto es un error que ha prevalecido en la Tierra durante milenios. Las personas que la rodean suelen ser tan ignorantes como él mismo en asuntos supramundanos. La influencia de las limitaciones del pensamiento general en estos asuntos es más o menos la misma para la mayoría de las personas. Es raro encontrar una excepción en una persona. Por lo tanto, no es posible defenderse diciendo que otras personas también pensaban y hablaban de la misma manera, es decir, de forma completamente idéntica, bajo la presión de las limitaciones de su razón. El descubrimiento de que esta defensa no se sostiene será un gran shock para la multitud de almas humanas que creen poder, al menos parcialmente, culpar a otros. Tal cosa no se sostiene porque toda persona que investigue de verdad debe sospechar internamente que en las opiniones y, por lo tanto, en la comprensión de la mayoría de la humanidad actual existe un enorme vacío de ignorancia sobre lo más importante que concierne al origen del hombre. La ignorancia sobre la naturaleza de la chispa espiritual misma. La aparente fuerza de los materialistas actuales en su grito ofensivo de que lo que no se puede demostrar en términos de materia gruesa no existe, resultará ser, en última instancia, un signo de la mayor debilidad del yo interior, que contiene en sí todo lo necesario para percibir la esencia espiritual del hombre. La debilidad y la brutal y crucial estupidez que la acompaña son siempre las verdaderas guías de todas las formas de pensamientos materialistas que rechazan cualquier significado superior de la vida humana. Esto no es otra cosa que el camino hacia la completa pérdida de la posibilidad de la existencia eterna. Esto se manifestará con la inexorable consistencia de las leyes de Dios. El énfasis de las personas en las cosas materiales externas se convertirá en la mayor trampa para ellas, en la que se atascará esa parte de su ser interior, la única que contiene la promesa de la existencia eterna. Las leyes de Dios establecerán una estricta clasificación para cada persona en su lugar. Y será un descubrimiento aterrador cuando se descubre que todo lo que las personas consideraban una certeza en su búsqueda de logros terrenales, fama, poder y victoria sobre sus semejantes, era el mayor veneno para sus entrañas, paralizando por completo su capacidad de sentir, hasta tal punto que se volvieron cruelmente agresivos contra todo lo que les impedía satisfacer sus deseos. Aquello contra lo que siempre han sido advertidos de los mensajeros de Dios se ha convertido en la infección más devastadora extendida en todo pensamiento y acción en este momento. Esto finalmente provocará las más fuertes conmociones cuando algunas personas se den cuenta, en cierto momento, de lo lejos que han llegado en sus acciones al dejarse llevar fácilmente por un pequeño número de trapantes oscuros encarnados que incitan los principios del mal,
la fealdad y el daño intencional a otras personas. Será una revelación que traerá un dolor agonizante al corazón humano. Pero para algunas personas, este dolor será la única posibilidad de recuperación. Solo entonces recibirán la fuerza necesaria para renacer cuando se dan cuenta de que nunca quisieron ser así y de que solo se han dejado engañar por la influencia de todo tipo de daño a la pura existencia humana. Esto debe manifestarse precisamente en el reconocimiento de todos los juicios erróneos que aún se emiten en la política y en todos los esfuerzos por salvar algo del actual contexto de la vida social. Solo al comprender que tal cosa no es posible, la genuina humildad ante la omnisciencia de Dios, la única promesa que permanecerá como una salida al colapso de valores y valiosas normas morales causados por los humanos, vendrá acompañada de la desesperación. Precisamente aquí es donde se avecinan la gran transformación de toda la vida en esta tierra. Hoy en día no puede suceder de otra manera, aunque muchos creen que está en el poder humano detener la caída de los valores del mundo humano. La gran transformación llegará solo cuando las personas se den cuenta de su completa desesperación ante la imposibilidad de mejorar nada de esto con los métodos existentes. Solo como resultado de todo esto surgirá en algunas personas un grado necesario de vergüenza al reconocer lo que hasta ahora han pasado por alto con su materialismo despectivo. Surgirá una humildad purificadora que conlleva una llamada suplicante a los lugares que están por encima de este mundo terrenal. Y la llamada se convertirá en súplicas, de las cuales surgirá una nueva oración que brotará del corazón humano despierto. En ese momento llegará la tan necesaria resurrección del espíritu. Junto con esto podrán desplegarse grandes cambios en la vida de las personas en la tierra. Todo lo anterior se aplica solo a aquellas personas que aún llevan dentro, al menos parcialmente, la promesa del renacimiento. Quienes se consideran especialmente valiosos hoy, así como quienes ya no son capaces de reavivar en su interior la pura y aparcadora voluntad infantil de bien, no pueden esperar la más mínima relajación en su camino. Durante mucho tiempo solo quisieron priorizar sus propios deseos egoístas sobre las necesidades de otras formas de vida en la obra de la creación. Así se volvieron perjudiciales para la obra de la creación y solo causaron decadencia y destrucción, sin querer admitirlo jamás. La gran armonía les traerá la respuesta a todas sus intenciones y acciones. Será una gran restauración del equilibrio que durante tanto tiempo ha estado distorsionado en la tierra debido a estas personas. Estamos justo ante este punto de inflexión. Nos adentramos en este periodo de desarrollo de grandes cambios con todos los fenómenos que los acompañan, ya sea mediante la descarga parcialmente visible de la maldad humana o, por el contrario, como el tejido de nuevos hilos refrescantes de vida en la tierra por parte de los sirvientes sustanciales. Es la fuerza recientemente incrementada provisto por el Espíritu Santo, penetrando en las partículas más pequeñas de la materia gruesa,
lo que ahora permitirá a los servidores sustanciales intervenir en el desarrollo ulterior de los hilos del destino sin esperas de largo plazo, como era el caso hasta ahora. Cuanto el proceso de retorno de los hilos del destino también dependía en parte de la radiación necesaria de las estrellas. Independientemente de si la radiación buena o incluso la mejor fluye hacia el hombre, todo lo que debe retornar entrará ahora en la vida de muchas personas bajo la influencia de la radiación básica renovada que ahora requiere un renacimiento completo en la pureza del ser. No se decidirá que fluirá hacia el hombre a largo plazo a través de los hilos, sino solo si la voluntad pura se irradia con luz en él. Si no hay voluntad pura en el hombre, todo lo que ha estado fluyendo pacíficamente hasta ahora se detendrá y los hilos que conducen al cumplimiento acelerado de todo lo que necesita equilibrarse en la ley de la justicia cobrarán vida repentinamente. Este es el cambio que se avecina. Traerá acontecimientos revolucionarios en toda la vida en la tierra como nunca antes se han visto aquí. En prefiguraciones sutiles, todo esto ya ha sido preparado por las manos de los tejedores para que ahora pueda ingresarse en el mundo visible de la materia gruesa del universo. El espacio y el tiempo ahora también son móviles, por lo que ya no habrá obstáculos para la realización del desarrollo mediante cambios acelerados. Esto es algo que la gente solo comprenderá gradualmente en la era futura de la iluminación espiritual plena. La materia no es tan dura e inmóvil como le ha parecido a la gente hasta ahora. Solo estaba limitada por la propia rigidez de la gente de la historia de Edad Media y la era moderna, marcada por el materialismo científico. En épocas anteriores, la gente conocía la materia gruesa como una materia más viva, lo que les permitía coexperimentar más estrechamente los eventos asociados con el tejer de los sirvientes sustanciales. La materia parecía más maleable al poder de la voluntad humana en relación con el tejido sustancial. En la cooperación de estos dos tipos de fuerzas, el universo se formó de una manera diferente a la actual. Y volverá a ser así. Volverá a ser como en los tiempos antiguos de la humanidad primitiva, mucho antes de la Atlántida, que con su desesperada e inesperada caída puso fin al periodo del gran auge original de los espíritus humanos en la Tierra. Tras todas las catástrofes de aquella época, todo se formó de nuevo desde la bondad amorosa de Dios para su posterior continuación, pero ya marcado por una mayor rigidez de la pequeña conciencia humana, estrechamente ligada al cerebro racional frontal. Ahora, la humanidad debe regresar a la forma de vida original que le fue preparada al comienzo mismo de su desarrollo en la Tierra. La gran transformación que nos aguarda allanará el camino para todo esto. Vendrá como una secuencia de eventos que se cumplirán, por un lado, para purificar la tierra y, por otro, para dar origen a una construcción completamente nueva, fruto de la cooperación de las personas con todas las formaciones sustanciales de la naturaleza y el universo. Volverá a llegar un periodo de ascensión y florecimiento de todas las capacidades espirituales.
Las personas deben orar fervientemente para que algún día se les permita participar en esto. Esto se debe a que solo entonces la tierra se convertirá en un lugar de verdadera creación pacífica, dando lugar a obras inimaginables de esplendor y belleza útil. Sin embargo, primero deberán experimentarse muchos cambios revolucionarios que restablecerán por completo el enfoque de la vida. Las personas recuperarán el alto significado de su existencia como habitantes espirituales de la obra de la creación. De esta manera se reconocerá la base desde la cual todo se elevará gradualmente. Ya sea el conocimiento sobre la obra de la creación, el conocimiento del propio espíritu humano, o incluso todo el conocimiento de la acción sustancial que rodea al hombre en cada etapa de la creación, para ayudarlo y alentarlo a desarrollar las habilidades de su chispa interior. El arte, la cultura y la vida cotidiana de las personas cambiarán, donde la nobleza de pensamientos y acciones se destacará por encima de todo, como la voluntad más fuerte que acerca al hombre a su hogar espiritual. Toda la lucha y competencia se convertirán eventualmente en cooperación y apoyo mutuo en el desarrollo de habilidades que se compartirán sabiamente entre personas y países. Incluso los niños pequeños aprenderán que el camino correcto hacia la felicidad reside en la voluntad omnipresente de hacer el bien. Todo esto llegará. Pero primero será necesario atravesar una época en la que, con el apoyo de todas las nobles fuerzas de la creación, la actual actitud incorrecta de las personas se verá sacudida y, junto con el colapso de los lamentables resultados de su anterior inmadurez, se sentará la base para una nueva construcción. Todo aquel que se esfuerce por mantener en sí mismo una voluntad permanente y omnipresente de hacer el bien, puede confiar en la omnisciencia de Dios que obra en ello. Quienes se mantengan en una actitud espiritual serena y pacífica recibirán la ayuda necesaria en cada momento. Por lo tanto, pueden transitar la vida en paz, porque a su alrededor, gracias a una sintonía homogénea con una voluntad omnipresente de hacer el bien, el Espíritu de Dios, tejiendo de manera admirable, está constantemente presente como ayuda y protección.